vamos a tomar contacto a esta hora con don Oscar Mendoza Vargas, es el docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca. En su momento ha sido decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, es presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, señor Mendoza, muy amable como siempre. Buen día. Buenos días, don José. Un gusto saludarlo también y, bueno, también agradecer por la disposición de difundir estos temas que normalmente no suelen ser noticia, ¿no? En efecto, pero son temas sumamente positivos y con mucha proyección para el país, ¿no? Comentaba yo antes de irme a la pausa que desde hace 3 años la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde usted es docente, está impulsando los seminarios Nuestras Canteras, que es un espacio en el cual los estudiantes dedican a difundir información de un tema relevante, la investigación que realizan desde sus aulas, ¿no? En primer lugar, me Así es. gustaría que nos comente cuál es la importancia de estos seminarios denominados Nuestras Canteras, por favor, y que tienen lugar en Cajamarca a través de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y bien, en primer lugar, este es un trabajo articulado, fundamentalmente es una iniciativa que nació de los docentes adscritos al Departamento de Economía, a partir de una reflexión que nos invitaba a la necesidad de empezar a hacer investigación relevante, pero no solamente investigación relevante, sino tener una instancia para poder difundir estos resultados. Entonces, es así que en el año 2022, a raíz del aniversario de la Escuela de Economía, se tuvo una primera aproximación a trabajos de investigación, principalmente de egresados de la Escuela de Economía, y es de ahí donde viene el nombre de nuestras canteras, porque queríamos un poco, digamos, poner en vitrina los resultados de investigación de egresados de la escuela y que tenían puestos importantes tanto en el sector público como en el sector privado, con el propósito de motivar a los estudiantes para desarrollar trabajos de investigación y poder difundirlos a través de este espacio. Es así que la segunda y la tercera versión, la segunda se realizó en febrero del año pasado y esta tercera en este febrero que concluye, busca justamente distribuir algunos trabajos importantes de investigación. Entonces, el año pasado se orientó a temas de política económica, por ejemplo, se trabajó una evaluación del programa PREDESI, que es un programa orientado a reducir la disminución, la desnutrición crónica infantil. Se evaluó el tema de la ejecución presupuestal, tomando en consideración un índice que se elaboró sobre el tema de incidencia de la corrupción para poder ver cómo se armonizaban estos temas de ejecución presupuestal con el ciclo económico. Se evaluaron trabajos vinculados al crecimiento económico. Este año los trabajos se concentraron exclusivamente en el tema de la contribución de la minería a la actividad económica del departamento de Cajamarca y del país en general, porque uno de los trabajos aborda, por ejemplo, estimaciones de funciones de producción de la minería en el país, donde resalta cosas importantes como la importancia de la inversión en términos de acumulación de capital, que es bastante elevada, casi un 70%, y cuando se considera, por ejemplo, el capital humano, si bien es cierto, esta contribución del capital disminuye, pero la del capital humano pasa a ser relevante en términos de casi un 30% a el desarrollo de la actividad productiva. Y otros trabajos importantes, que uno de ellos cabe la pena resaltar, que es la relación que existe entre la inversión del canon minero con la reducción de los indicadores de pobreza. Muchos de los trabajos previos encontraban no una relación significativa. Los estudiantes que desarrollaron este trabajo desarrollaron una metodología para primero identificar el porcentaje de la inversión con recursos del canon que es eficiente y que es la que al final de cuentas termina reduciendo pobreza. Y uno de los hallazgos que preocupa mucho es que, por ejemplo, en casi todas las funciones presupuestales no se llega a un 50% de eficiencia. Los más altos son el sector transportes y comunicaciones, con alrededor de 41%, y el sector educación con alrededor de 40%. El resto está de 30 hacia abajo, y esa es una reflexión importante que marca agenda futura para saber, bueno, cuánto de esta eficiencia corresponde a corrupción, cuánto de esta eficiencia corresponde a atomización del gasto y establecer mecanismos para que la inversión pública cumpla el rol que tiene que cumplir, que es la crítica principal que se tiene
al acompañamiento que debe tener hacia la inversión privada, que evidentemente es la que más ha generado reducción de pobreza en el departamento de Cajamarca y en el Perú. Interesante lo que usted nos está comentando, ¿no? Porque la línea de investigación es una de las principales fortalezas en las universidades, ¿no? Y sobre todo que los estudiantes, en este caso de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, perfilan sobre no solamente la realidad en Cajamarca, sino de lo que está pasando en el país. ¿Cómo ha evaluado ya usted como docente en el plano general este interés de los estudiantes en mirar una realidad y sobre todo en tener una proyección de cómo distintas actividades, en este caso la minería, pueden contribuir a un aporte de crecimiento sostenible de la región y también del país? Sí, lo interesante es que hemos encontrado un grupo de estudiantes con bastante avidez para la investigación y que necesitaban fundamentalmente una guía en términos de metodología, una guía en términos de priorización y una metodología que ayude a desarrollar investigaciones en la medida que se desarrollan estos cursos, que están por lo general del octavo ciclo hacia adelante. Y también una excelente acogida por parte de los directores, tanto de la Escuela de Economía como del Departamento de Economía, para facilitar los recursos para organizar este tipo de investigaciones. Si bien es cierto, los recursos son limitados en una universidad nacional, lo que ha hecho la Escuela de Economía en estos 3 años es algo bastante importante porque ha puesto muchos temas de discusión y se está ahora conversando con los colegas del Departamento de Economía de tener, digamos, un poco más de rigurosidad y de ampliar la cantidad de temas de investigación ya con una agenda más sostenible y que tenga probablemente ya no solamente un seminario al año, sino probablemente 2 seminarios al año donde se difundan estos temas importantes, ¿no? Y además en agenda hay muchos otros temas, sobre todo cosas que nos interesa discutir, como por ejemplo la incidencia y la tolerancia de la corrupción en los ciudadanos de Cajamarca. Hay un proyecto de investigación bastante importante, vinculado con economía conductual. Hay 5 trabajos que están relacionados con la gestión pública municipal, por ejemplo, y que esperemos se concreten en los siguientes meses para que tengan una difusión. Y esto lo que hace es posicionar a la Escuela de Economía fundamentalmente con una evaluación científica de los temas que le interesa a la ciudadanía, pero que además puede proponer a la discusión pública aspectos relevantes que impliquen cambios en las reglas de juego y cambios en la manera como se están haciendo las cosas, ¿no? Y lo interesante de este tema es que son estudiantes que además lo explican en términos sencillos para que el ciudadano pueda comprender la relevancia de estos temas y sobre todo con una muy buena base de metodología de investigación y metodología cuantitativa que sustenta estos trabajos. Aprovecho la oportunidad para conversar de temas de actualidad económica, naturalmente el caso Petroperú, ¿no? El gobierno recientemente a través de un decreto de urgencia acaba de aprobar una operación de endeudamiento de corto plazo bajo la modalidad de otorgamiento de garantía hasta por un monto de 800 millones de dólares a Petroperú, que van a ser, de acuerdo a esta norma de emergencia, a capital de trabajo de la empresa. ¿Cómo está analizando esta decisión adoptada por el gobierno en el caso de Petroperú? Bueno, es una decisión que tiene mucha crítica. Se entiende desde un punto de vista de la liquidez de la empresa. El no hacer la operación representa un riesgo de paralización, que el costo sería mucho mayor, pero es una medida, como bien lo mencionas, de corto plazo, es una medida paliativa que no enfoca el problema de fondo, ¿no? He visto también hoy temprano que se ha publicado la designación de nuevos directores en Petroperú, que esperemos tengan una actuación responsable, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande en los directorios anteriores de haber permitido que la situación llegue a un extremo tan complicado que va a generar necesariamente una reestructuración en la compañía para ponerle en forma y probablemente una privatización, porque es insostenible para el Estado tener que sacar tanta cantidad de recursos para salvar a una empresa que no es eficiente, pudiendo haber otros mecanismos para resolverla. A pesar de que la privatización tiene mucha discusión y muchos detractores, es el camino por el cual tendría que seguir Petroperú porque no hay otra salida. O sea, es insostenible que el gobierno siga manteniendo una empresa tan ineficiente y que además lo que tendríamos que ver es cómo generamos
un mecanismo de sanción a los directores anteriores, porque esa es una responsabilidad, o sea, es muy fácil jugar con plata que no es tuya. Y eso debe tener un castigo y debe merecer investigaciones, tanto del Congreso como de Contraloría, para encontrar explicaciones y responsables de por qué se llegó a esta situación. La medida es entendible, pero tenemos que plantear soluciones hacia el mediano y largo plazo para una sostenibilidad de Petroperú como una empresa que debe ser eficiente y que fundamentalmente ha vivido del subsidio que le da el Estado con todos los rescates que ha tenido anteriormente. O sea, una de las salidas podría ser que hacia adelante ya la inyección de Petroperú no provenga del Estado, sino de capitales privados, ¿no? Y para ello se necesita gobernanza, para ello se necesita reestructurar la empresa, ¿no? O sea, ese debería ser el camino, ¿cree usted? Sí, ese es algo que ya muchos colegas también de la ciudad de Lima han estado, o sea, la reestructuración de la empresa es importante plantearla. Esperemos que los nuevos directores designados encaren este asunto, porque es algo que se le ha pedido también a los directores anteriores sin haber tenido éxito. Y como parte de este camino involucra la inyección de capital privado. Puede ser al 100% como una privatización completa o puede ser con una participación mayoritaria, creo yo, para que la empresa tenga la eficiencia que tiene que tener. Y que parte del problema de la privatización involucra también la concesión de todas las explotaciones petroleras que le generen de una manera viabilidad para tener el recurso que necesita para que la planta funcione, que es otro tema que no está siendo discutido y que es parte de resolver el problema en su. Ahora, yendo también al tema que tiene que ver con el plano ya de las inversiones. Usted conoce muy bien el tema de Cajamarca a través de estudios, ha sido decano del Colegio de Economistas, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción. Hay un nuevo ministro de Energía y Minas, ¿no? Él apuesta por impulsar las nuevas inversiones, destrabar las inversiones. Es un terreno bastante complejo, bastante difícil. En el caso de Cajamarca, que usted lo conoce muy bien, ¿qué proyectos podrían madurar con rapidez para hacerlo posible ya que entren en operaciones? Bien, mire, el señor Rómulo Mucho es una persona que conoce muchísimo de minería en el Perú, es un referente importante y yo creo que tiene una responsabilidad bastante grande, pero el destrabar proyectos involucra temas de confianza. Y la construcción de confianza, fundamentalmente, es bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque la percepción que tienen los directores de las compañías que son dueñas de las empresas mineras que operan en el Perú es que vamos de un lado a otro sin un rumbo definido. Y poner una inversión minera involucra comprometerse con un país por 10, por 15 años, y si las condiciones no son las adecuadas, no se respetan la normatividad, es muy complejo. El otro tema que está vinculado con la confianza es el nivel de expectativas que tiene la población. ¿Correcto? Ese nivel de expectativas hace que los riesgos sociales sean bastante elevados y hemos visto caso Conga, Tía María, Bambas, etcétera, que ante una mínima descoordinación se termina generando una paralización importante en el sector minero. Y este tema de retomar confianza se involucra de retomar comportamientos adecuados que estén vinculados con el respetar la normatividad y aceptar las reglas, ¿no? Por parte de todos los actores, no solamente las compañías mineras, el Estado, las empresas locales, las comunidades. Tenemos que llegar a una reflexión de que el mantener las reglas de juego es lo que al final nos beneficia a todos y no nuestro interés individual. Los proyectos están bastante complicados en Cajamarca. O sea, sabemos la suspensión de sulfuros, que tiene una probable retome de discusión hacia el 2026 en adelante. Por lo tanto, este proyecto que tenía mucho avance va a demorar por lo menos 3 años. Michiquillay es un proyecto que está entrando a prospección nuevamente y esto puede involucrar 10, 15 años adicionales.
Estamos casi al cierre de las operaciones de Yanacocha. Hay una pequeña extensión que ha tenido Goldfish, pero con una dificultad importante para adquirir nuevos terrenos que permitan ampliar la producción y extender la vida de la mina. Lo propio está pasando con Tantahuatay, también tiene dificultades para acceder a terrenos y poder ampliar la operación. Y estos son procesos que por lo menos van a durar muchísimo tiempo, o sea, no es una cosa de corto plazo. Si todos nos ponemos de acuerdo, podemos recortar 3, 4, 5 años, pero como vamos, los procesos son largos y ya hemos visto, y yo he podido ver a través de tus medios, alcaldes, regidores, gobernadores que piden más canon, se quejan del canon, pero no entienden estos procesos de que los recursos, la manera como se generan los recursos, toma un tiempo importante en el Perú. A inicios de los años 2000, para tomar una referencia, nos demoraba sacar un proyecto minero 5 años en el Perú. Ahora nos demora de 15 a 20 años. La pregunta es, ¿qué hacemos para reducir esos 15 a 20 años a los 5 que teníamos antes? Que involucra un cambio de un conjunto de reglas que actualmente están vigentes, que se han introducido por el Congreso y por gobiernos anteriores y que tenemos que repensar en la manera de cómo lo vamos a plantear para volver a ser competitivos. Y esa creo que es la tarea más importante que tiene el ingeniero Mucho, en el Ministerio de Energía y Minas, para plantear cada uno de estos temas y reformar todas aquellas barreras que se han ido introduciendo en el sector minero y que nos hacen menos competitivos. Don Oscar Mendoza, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es agradable conversar con usted, muy amable, muy gentil. Buen día. Muchísimas gracias, don José, que tenga buen día. De la misma manera.